Para nadie es un secreto que en la República Dominicana hablar de cáncer es un tema doloroso y hasta preocupante. Pero sabiendo nosotros que el 19 de este mes se celebra o se conmemora el cáncer de mamas, pues hemos traído a una oncóloga que nos oriente y nos hable un poquito de todo lo que tiene que ver con esta dura enfermedad. Yasmín García, gracias por estar aquí, doctora. Gracias a ustedes por el espacio. Wow, qué doctora más joven para ser oncóloga. Doctora, el 19 conmemoramos esta importante fecha que nos ha llamado la atención siempre por la gran cantidad de mujeres y pocos hombres que han padecido o padecen cáncer de mama. ¿Cómo andamos en la República Dominicana en ese sentido? Saber que el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en la mujer, el que más vida cobra en la mujer, pero también la más alta tasa de sobrevivientes de cáncer está en pacientes con cáncer de mama. O sea, eso es esperanzador porque uno piensa que todas las mujeres diagnosticadas fallecen y no es así. Ahora, cuando nos vamos a la región, que es tu pregunta, sí llama la atención que mundialmente la tasa de sobrevida de cáncer de mama aumenta. Pero cuando uno busca la mortalidad en la región de las Américas, en los países subdesarrollados, sigue siendo alarmantemente alta. Bueno, yo hasta me puse los lentes porque sigo creyendo que es un tema difícil para mí tratar todo lo que tiene que ver con cáncer, pero aún así hay cosas que yo entiendo que no están claras. Por ejemplo, ¿qué produce el cáncer de mamas? Porque cuando vamos a buscar, o qué produce los diferentes tipos de cáncer, porque cuando vamos a buscar se nos habla de lo que comemos, de la alta cantidad de azúcares, alta cantidad de alimentos procesados. Sin embargo, no hay una cultura de enseñanza para prevenir todo esto. Nosotros seguimos comiendo normal, aunque viviendo la experiencia, pues tratemos de mejorar y de cuidarnos. Lo primero que cuando uno habla de cáncer, cáncer de mama o cualquier subtipo histológico, debemos saber que el cáncer es multifactorial. Por eso es tan cuesta arriba cuando alguien nos dice encontrar la cura del cáncer. El cáncer no es una enfermedad, es un abanico de cientos, quizá miles de enfermedades que vamos a tener tanto por órgano como en el mismo órgano subtipos histológicos. En cáncer de mama, por ejemplo, conocemos al menos 8 subtipos. Entonces, el cáncer de mama que tendrás tú no es el que tendré yo. Cada célula tendrá sus características, un perfil molecular y por lo tanto un tratamiento. Eso como la enfermedad en sí. Entonces, si hablamos de causa, no hay una causa específica. Siempre hay que partir hablando del tema de lo hereditario. La gente, el vulgo suele pensar que muchos o todos los cánceres son de carácter hereditario, saber que son los menos. En cáncer de mama específicamente, solo el 10% corresponde a un carácter hereditario, es decir, que tú puedas decir por una mutación puntual de un gen. Okay. El otro 90% corresponde a unos multifactores que se van a dar, que harán que esa célula mute y logre la característica de ser una célula cancerosa. Por ejemplo, en nuestro país, una de las causas que se le atribuye mucho al cáncer de mama y a los distintos casos de cáncer es el tema de la alimentación. Aquí nosotros, vamos a decirlo en un lenguaje coloquial, nosotros no comemos, nosotros nos hartamos, vamos a decirlo así, o hartamos, o mal comemos, ¿verdad? No comemos por un tema de nutrientes, sino porque hay que llenar la panza. Sí. Hay que cumplir con ese ciclo. Entonces, eso influye mucho. La alimentación tiene un rol, no solamente en cáncer. Siempre uno debe hablar de lo que se llaman las enfermedades crónicas no transmisibles. Tienen las mismas causas. Ahí está el cáncer, la diabetes, la hipertensión, el síndrome metabólico, etc. Entonces, la alimentación tiene un rol, pero no es la única. No es la única. En cáncer de mama, per se, tenemos lo que se llaman factores de riesgo que son modificables y no modificables. Okay. Bueno, tú decías, ¿por qué tantas mujeres? Bueno, el primer factor de riesgo para un cáncer de mama es ser mujer. Ser mujer. Y tener mamas. Pero di que a nosotros no lo da. También les da, pero en menor proporción. ¿Y cómo entonces, cómo yo me doy Porque cuenta? tu tejido ¿Debo hacerme el mamario, tacto? si yo busco la densidad y el volumen de tejido mamario de un hombre, Ajá. siempre es menor, mucho menor,
que el de una mujer. Exacto. Entonces, cuenta como el 1% de todos los casos. O sea, es muy, muy, muy poco. Muy poco. Es raro, pero existe. Sí, existe porque hay un tejido mamario. Sin embargo, doctora, desde el punto de vista de hablar de este tipo de enfermedades, no solamente el cáncer de mamas, en los últimos tiempos hay estudios de grandes universidades que demuestran que como todos tenemos esa célula dentro del cuerpo, hay situaciones emocionales que contribuyen a que se produzcan este tipo de enfermedades. A veces es muy difícil que la gente entienda que como nos sentimos vamos acumulando cosas en el cuerpo. ¿Tiene esto alguna veracidad? Es cuesta arriba. En ciencia siempre que tú vas a decir algo tiene que tener como una data importante, precisa para tú decirlo. Pero cuando yo te hablaba de los multifactores, claro que tiene que ver el ambiente celular, tiene que ver cómo está tu organismo. Si tú te fijas, solo si tú no duermes anoche, hoy tu sistema nervioso, tu estado anímico, todo está distinto. Estás irritable, estás reactiva, solo porque no dormiste. Sí. Entonces, cuando tú sumas todo lo que es tu sistema nervioso, tu sistema neurológico, tu sistema hormonal, lleva un balance, que eso repercute en cómo está tu estado celular. Entonces, si nos vamos a esa célula que yo te hablaba de los multifactores externos, la alimentación, el sobrepeso, lo que sabemos, por ejemplo, en cuanto a la alimentación per se, quizá uno no puede hablar directamente de tipos de alimentos, pero sí de lo que pasa en consecuencia. Okay. Y en cáncer sabemos que en factores de riesgo no modificables tenemos el peso, es un factor muy importante. Y sabemos que al menos 13 tipos de cáncer aumenta su incidencia por obesidad. Y el cáncer de mama es uno de ellos. Es uno de ellos. Es uno de ellos. Y en el caso nuestro, por ejemplo, República Dominicana, con este estrés que se vive, la edad es un factor determinante para este tipo de cáncer, porque se puede producir en jóvenes o simplemente es en mujeres en X edad en adelante. En cáncer de mama uno tiene una media de edad que son los 63 años 63. Y sabemos que a medida que la mujer envejece, la edad per se es un factor de riesgo de cáncer. Okay. A medida que la población envejece, tenemos una población mundial que cada vez vive más, vamos a tener, lo que se augura que tendremos quizá el doble de cáncer que tenemos hoy día para 2040. Okay. Pero en cáncer de mama sí tenemos cada vez una tasa importante de mujeres jóvenes con cáncer de mama. Y como hablaba de la región, en América Latina tenemos que ese porcentaje de mujeres por debajo de los 40 años es ligeramente más alto. ¿En América? En América. ¿Y en nosotros? En nosotros también. ¿Tenemos estadísticas de eso? Nosotros tenemos una tasa que es como un 19% de mujeres. La pregunta que le hace. Estadística, porque se supone que es verdad. El problema a nivel de salud tenemos que tener estadísticas. Me voy a reír. Nosotros como país aparentemente tenemos un problema con los números, como que no nos gustan. Entonces no hay un registro nacional de cáncer. No lo hay. No lo hay. O sea, yo no te puedo decir en República Dominicana hay tanto % de cáncer de próstata. Y entonces, como autoridad, ¿cómo combato? ¿Cómo puedo Uno tiene eso? Como centros grandes de referencia que tienen su data, el Heriberto Peter, el más importante, porque concentra gran parte de esa población, pero no es el único centro oncológico. Entonces, lo que aspiramos, lo que debería ser, es que esto sea de carácter obligatorio informarlo y que haya un centro, como pasa con el dengue. Si yo diagnostico un dengue en Vallaguana, yo tengo que llamar y decir que tengo un caso de dengue. Exacto. Pero aún así, nosotros estamos hablando, tratando de educar y de orientar a las mujeres por lo que los médicos perciben, por lo que ustedes Pero reciben. sí sabemos, aunque yo no te pueda dar el número exacto, que el cáncer de mama es el de mayor incidencia en República Dominicana en la mujer y que es la mayor tasa de mortalidad también. Se pelea siempre con el cáncer de cervix, que es muy común, que no debería ser también, porque es un cáncer prevenible. Pero el cáncer de mama sí. Porque después estamos nosotros, los hombres, con próstata. Con el de la próstata después. Lo que sí preocupa, que de esa población que se diagnostica, más del 2/3 son pacientes con cánceres avanzados. Porque si nosotras, sobre todo las mujeres, y ahí yo quería hacerle una pregunta porque a veces nos descuidamos, pero las mujeres tenemos una educación de que a cierta edad tú vas una vez al año al ginecólogo. Cada mes tú tienes
tienes la facilidad de tocarte y hacerte el chequeo. Eso es todo lo que nos han enseñado. Sin embargo, hay una alta población de mujeres con alcance médico que padecen el cáncer de seno, que la toma de sorpresa. Por lo general se busca siempre desde el bajo del brazo hacia acá, pero no hay una educación. O sea, a mí me gusta... ¿Hay educación sobre eso? No hay una educación directa sobre eso. El problema es el siguiente, estamos en octubre. Ajá. Entonces, todos los programas quieren que vaya alguien a hablar de cáncer de mama porque estamos hablando de cáncer de mama y es bonito y está de moda. Y el 19 es el... Pero el resto del año no pasa eso. No. Ni pasa a nivel mediático, ni pasa a nivel país. Nos olvidamos de eso. Que es lo que debería ser. Y es lo que tú dices, tú lo sabes y yo lo sé. Pero tú y yo, que estamos quizá en esa franja de gracia, de un nivel educativo, de un acceso a la información, de todo esto, aún así en el grupo de mujeres como tú y yo, hay mujeres, sabemos mujeres que nos descuidamos, que no vamos. Ahora, cuando tú sales de esa franja, hay un gran porcentaje de mujeres que no acude. Que acude solamente si hay un síntoma. Que acude si hay un síntoma y si hay un síntoma avanzado. Cuando yo palpo un cáncer de mama, cuando yo soy capaz de tocar un cáncer de mama, estamos hablando que es una pelota. Una pelotita. Entonces, cuando yo tengo una pelotita, yo tengo un tumor que ya es grande. Cuando tú lo puedes La palpar. meta es que ese tumor no se palpe, la meta es que tú vayas a hacerte tu mamografía y que sea tu médico que te diga, mira, hay una sombrita, algo pequeño que se ve que yo lo quiero biopsiar. Ok. Doctora, Porque yo lo sé que sabemos es que esas mujeres, de estadio 1, el 95% se cura. Pero cuando yo tengo una pelota de 5 centímetros con ganglios en la axila, que es la mayoría, esa tasa de sobrevida baja drásticamente. Okay. En una sobrevida cerca del 40%. Sí, sí, Entonces, por eso se nos mueren las mujeres. Por eso la importancia del tacto, de tocarse. Del tacto Y usted la puede ayudar a la y de la esposa mamografía. Uno puede ayudar, suya. doctora. Usted puede ayudar a la esposa suya. Si supiera que es muchas las mujeres que dicen, mi Sí, esposo mi me esposo tocó, fue el me que me- abrazó, claro. O me sea, tocó y me dijo, tú tienes Doctora, algo que en la uno se mama. concentra en la parte clínica. No, pero te va a llamar la atención. Pero te llama la atención. Te llama la que atención. Me llama sí la hay un atención. cambio. Ah, ¿Cómo ok. pasa? Mira, el cáncer es algo, si nos salimos de mama, todo lo que llame la atención debe ser motivo de consulta. Ok. Si tú de repente vas al baño y hay un sangrado, te debe Sí, crear claro, alarma. Claro, alarma. Es algo que claro. no es natural. Entonces uno dice, una pelota, un bulto, una masa que sangra, algo, Un dolor algo que extraño. no estaba, una pérdida de peso sin justificación. Tú me dices, en 2 meses yo he perdido 15 libras sin O sea, hacer nada. Tiene que Eso llama la revisar. atención. Claro, Te digo, no, claro, vamos inmediatamente. claro. Lamentablemente, usted No, tiene un... espérese. A esos tigres que están aquí hay que educarlo. Y en los hombres, ¿cómo se detecta? Hay que Pero tú no lo educarlo. viste todito tocándose mientras ella hablaba. Pasa lo mismo. Yo tengo aquí un músculo que es el pectoral. Si es un hombre musculoso, igual puedo tocar, yo conozco la textura de ese músculo. Ok. Y si es un hombre delgado, si yo veo un nodulito, y muchas veces incluso cerca del área del pezón, Ese es puede súper. haber incluso, como pasa en la mujer, una descarga por el pezón. Ok. Usted se toca y de repente hay un sangradito, un flujo amarillento, eso no es normal. No es normal. A veces, como la axila es la estación donde drena la mama, me toco y tengo una bolita en la axila. Ok. Entonces, eso llama la atención. Que no lo confundan con un golondrino. Y vuelvo y te digo, es raro, pero lo vemos. Este año yo vi quizás 2 hombres con cáncer de mama, entonces Pero no es, ocurre. no es Y que es usted- tan raro, es y que uno usted lo ve ve. muchos pacientes en 2 centros. Es que uno lo ve. Exacto. Entonces, Doctora, sabemos que usted tiene un compromiso, que andamos rápido por la fecha, pero mi mensaje final en esta conversación, yo quiero que usted lo dé a las personas que cuidan a los pacientes de cáncer. Los cuidadores son olvidados y son personas que sufren y sienten quizás más que el paciente. Y nadie tiene la habilidad ni siquiera de preguntarle, ¿y El tú tacto. cómo te sientes? el cáncer tiene una situación también, que es una enfermedad que tiende a la cronicidad. Esa paciente que sobrevive no necesariamente se va a curar, sino que yo voy a tener una paciente que va a tener una recurrencia de enfermedad, que va a volver a una línea de tratamiento, que va a volver a quimioterapia. Y ahí tú tienes esa carga familiar y social que tiene el cáncer, que duele tanto o más que la misma enfermedad. Sí, Entonces yo sí. tengo una familia que primero se me va a descapitalizar y segundo se me va a desgastar. Si yo tengo un paciente que cae en esa etapa crónica, que los traslados, que no sé qué, y tú hablas de ese cuidador, a veces es una sola persona, a veces es toda una familia, familia. a veces yo tengo un marido que se desgasta,
gente que empieza a perder días de trabajo, una mujer que sale del sistema, porque uno habla del cáncer per se, pero hay que pensar en eso, o sea, ¿qué pasa si yo me enfermo? Exacto. Si yo me enfermo, el Estado pierde un ente que está en etapa productiva y que da un servicio X a la sociedad, en este caso en materia de cáncer. Entonces, es mucho lo que se pierde. Entonces, claro, hay mucha gente que puede ayudar y se puede ayudar desde muchas formas. Los gringos tienen una manera muy bonita que es el tema de llevar comida, que usted lo ve en todas las películas. Entonces, de repente, el decirle a una familia que está atravesando una situación de cáncer, yo me voy a quedar con los niños en las tardes, o tráiganme los niños después de la escuela para que tú puedas ayudar en la casa, o ese cuidador tener un soporte. Entonces, todo el que está cerca puede hacer algo, desde lo económico, desde el ayudar, desde ir a limpiar un día, desde cuidar unos niños, desde prestar un vehículo, porque hablamos, esto impacta, esto no discrimina. Así es. Entonces yo te voy a transportar quizás un par de veces a la semana esos tratamientos que son diarios. Es mucho lo que podemos hacer. Bueno, doctora, Gracias. yo creo que usted sería una voz excelente para comunicar eso, para que la gente se oriente sobre lo que es el tratamiento y el cuidado también a todos aquellos pacientes de cáncer en cualquier tipo. Esa es la realidad. Y para que venga, no solamente en octubre. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por el espacio. Hacemos una pausa, volvemos en breve.